Buenos días, queridos estudiantes de 901. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Para ello, primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior. Antes de eso, recuerden colocar en su cuaderno la fecha 15 de febrero y iniciar la toma de sus apuntes. Recuerden que vamos a colocar todos los apuntes porque eso lo revisaremos posteriormente. Nos permitirá aprender mejor y nos permitirá que cuando hayan evaluaciones podamos remitirnos a nuestros apuntes. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada estuvimos hablando sobre la genética. Dijimos que la genética pues era la rama de la biología que estudiaba la herencia, ¿cierto? Pero ¿qué es la herencia? Entonces dijimos que la herencia era esa transmisión de las características hereditarias de padres a hijos. Eso es la herencia. ¿Cómo se transmiten las características genéticas de una generación a otra generación? Es decir, de padres a hijos. Dijimos que estaban expresadas en los genes, que los genes eran unos fragmentos de ADN que se encontraban siempre en pares y que se denominaban alelos. Dijimos que esas características hereditarias se manifestaban de forma externa y de forma interna, que lo que nosotros podíamos ver, los genes que podíamos ver, era lo que se le llamaba el fenotipo. Y lo que no podíamos ver, lo interno, ¿cierto? Todas las características genéticas que posee un individuo se llama genotipo, que ese genotipo es el mapa cromosómico del individuo. Hablamos de que ese fenotipo es esa información genética visible, la que yo puedo ver en una persona, esos caracteres externos, que pueden ser dominantes o que pueden ser recesivos. Si son recesivos, entonces son características que se encuentran en menor proporción y pusimos ejemplos en el salón. Dijimos, por ejemplo, algo recesivo es la altura en las mujeres, ¿cierto? Porque dijimos que habían muy pocas niñas en el salón que fueran altas. Dijimos que, por ejemplo, era dominante un gen que se expresara harto, por ejemplo, el color de ojos cafés en los niños del salón, ¿cierto? Entonces la mayoría tienen ojos cafés dominante, mientras que por ejemplo el color de ojos claros es recesivo, porque dijimos que incluso en el salón 9.1 no habían ojos de color claro. Listo. Dijimos que el genotipo puede ser homocigoto si hablábamos de que los dos genes eran iguales. El individuo presenta dos genes alelos iguales, entonces son homocigotos, ¿cierto? Dijimos que el homocigoto dominante, ¿cierto? Y dijimos que también hay homocigoto recesivo. Entonces, homocigoto dominante, cuando el individuo presenta los genes de alelo iguales, y recesivo, el individuo presenta los dos genes del alelo iguales y recesivos. ¿Listo? Y heterocigoto, aquí debería ir heterocigoto si los genes son diferentes. ¿Listo? Entonces, hasta aquí fue lo que hicimos, explicar un poquito la parte teórica. Ahora vamos a verlo ya en la parte práctica. Y vamos a hablar entonces de las leyes de Mendel. Decíamos que las leyes de Mendel, pues son esas leyes que surgieron a partir de esos experimentos que ustedes y yo ya hemos dialogado con las alverjillas. Y básicamente Mendel construyó tres leyes. Vamos a hablar primero de la ley de la uniformidad. No se nos olvide copiarlo. ¿Qué es la ley de la uniformidad? Pues entonces aquí me dicen que la ley de la uniformidad la podemos ver en esta imagen. Me habla de el principio, ¿cierto? Que establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura homocigotos, entonces fíjense que aquí tengo una flor blanca homocigota, A minúscula, ambos genes son iguales, por eso decimos que es homocigota. Una flor roja, ¿cierto? Que también es homocigota porque ambas letras son iguales, A mayúscula. Raza pura, entonces dice que son puras, ¿por qué? Porque los dos genes son, para el color son iguales. Fíjense que es AA
y A son iguales, ambas son homocigotas. Entonces, cuando los genes son iguales, se dice que de raza pura. Entonces, cuando cruzan estas dos flores que tienen diferente color, pero que ambas son homocigotas, el resultado, los hijos, ¿cierto?, serán iguales entre ellos. O sea que todos los hijos van a ser, producto de este cruce, van a ser de color rojo y van a ser heterocigotos. Fíjense que aquí hay A mayúscula, A minúsculo. Las A's son diferentes y entonces hablamos de que son genes heterocigotos. Y que en los hijos se va a expresar el gen dominante, que era el color rojo. Y entonces significa que cuando cruzo una flor que es homocigota recesiva con una flor que es homocigota dominante, sus hijos van a ser todos heterocigotos en la primera generación. Esta es filial 1, primera generación, significa hasta F. Todos van a ser heterocigotos, es decir, que van a tener siempre A mayúscula, A minúscula, y el color que van a expresar es el color del progenitor dominante. Eso dice la ley de la uniformidad. Veámoslo con un ejemplo un poquito más aterrizado. ¿Cómo nos saldría en la evaluación que vamos a hacer? ¿Cómo nos saldría? Miremos en la siguiente diapositiva. No olviden copiar, por favor, dibujo y texto. Bueno, cuando me dicen aquí un ejemplo, me dicen, si se cruzan plantas de razas puras, unas de razas rojas, unas de flores rojas, perdón, con el genotipo dominante A y otras de flores blancas con el genotipo recesivo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar el carácter dominante y el recesivo. Ya nos lo dijeron en el problema, nos dijeron que las flores rojas son el genotipo dominante. Por eso a la A mayúscula la vamos a llamar flores rojas. Mientras que las flores blancas, me dice el ejercicio, son el genotipo recesivo, por lo que a la A minúscula la vamos a llamar flores blancas. Ahora vamos a hacer un cuadrito de Punnett, que es este cuadrito que está ahí, que lo van a hacer de siempre de 3×3. En total un cuadro que tiene 3×3, en total 9, lo dibujamos en nuestro cuaderno. Aquí el primero le vamos a colocar un slash, lo vamos a dividir en 2 y siempre este va a corresponder a hembra y este va a corresponder a macho. Listo. Entonces repito, lo primero que hacemos es identificar, vamos a leer ese problema, van a cruzar plantas de razas puras. Recuerden que cuando me dicen puras significa que son homocigotas. Entonces los dos genes van a ser iguales, A mayúscula y A minúscula. Luego identificamos el gen dominante. En el ejercicio nos dicen que es flores rojas, por eso a mayúscula le pusimos flores rojas y a minúscula le pusimos flores blancas. Continuemos. Listo. Ahora en ese cuadro de Punnett que teníamos en la diapositiva anterior, aquí lo tenemos. Y vamos a colocar los padres, esas flores que son los padres. Aquí tenemos la flor roja, que es pura, de raza pura, entonces las dos letras son iguales, homocigotas. Y la flor macho, entonces que es homocigota, raza pura, entonces por eso colocamos AA. Y vamos a ver qué nos resulta en este cuadro de Punnett, cómo se llena ese cuadrito de Punnett. Entonces siempre vamos a colocar acá el par de genes de la hembra y aquí vamos a colocar el par de genes del macho. Recuerde que siempre son dos, A mayúscula, A minúscula, en este caso porque me dicen que son homocigotos. Podrían en otro caso ser heterocigotos y entonces ser A mayúscula y A minúscula. Pero aquí me dicen que son homocigotos, entonces el padre es homocigoto, la madre es homocigoto. O viceversa. Profe, que si yo puedo colocar acá hembra y aquí macho, ¿sí? O aquí hembra y aquí macho, sí, no importa, nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Cómo lleno mi cuadro de Punnett? Entonces en este cuadrito, para saber cuáles son los hijos van a estar en estos 4 cuadritos. 1, 2, 3 y 4. En este primer cuadrito, entonces voy a colocar el gen de la madre, que es esta mayúscula, y el gen del padre. Y listo.
Voy con el siguiente cuadro. En este cuadro, en el segundo, ¿qué coloco? Lo mismo, el gen de la madre, el gen del padre. Y vuelvo y lo coloco acá. En este tercer cuadrito, ¿qué voy a colocar? El gen de la madre y luego el gen del padre. Y en el cuarto exactamente lo mismo. Veamos. ¿Listo? Entonces finalmente ya llenamos, siempre llenamos. Aquí el tercero y el cuarto que nos quedaron iguales. Entonces fíjense en que estos cuatro hijos, cuatro posibles hijos de estos padres, de estos y estos, ya me dice que todos van a ser iguales. Fíjense que todos van a ser A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. En este caso, esto corresponde al 100%. Como son 4 las posibilidades que nos da el cuadro de Punnett de hijos, significa que cada cuadrito corresponde al 25%. 25, 25, 25 y 25 para un total del 100%. ¿Qué nos dice? Que fíjense que todos los hijos de la generación 1, de la filial 1, son heterocigotos. ¿Heterocigotos cómo así, profe? Ah, es que heterocigoto es que tienen las dos letras diferentes, no son iguales. Heterocigotos. Expresan el gen dominante. Ah, todos van a ser heterocigotos y todas van a ser dominantes, porque en la anterior clase yo les expliqué que aunque haya A minúscula, A mayúscula, siempre se va a expresar el gen dominante. Es decir, que este hijo va a ser flor roja, flor roja, flor roja y flor roja, porque el A mayúscula es dominante, como lo vemos en la imagen. Es decir, que cuando se cruzó una flor blanca homocigota con una flor roja homocigota, todos sus hijos van a ser heterocigotos A mayúscula, A minúscula, o sea, van a tener los dos genes, pero fenotípicamente van a ser flores rojas. Eso es lo que nos dice la primera ley de Mendel. ¿Listo? Que 100% de los hijos van a ser heterocigotos A mayúscula, A minúscula, que su genotipo es igual, ¿cierto? Todos genotípicamente los 4 son iguales, que su fenotipo es que todas las flores de la primera generación van a ser de color rojo. Listo. Espero que vayamos hasta acá tomando nota de todo, todos los cuadritos, explicando, y vamos con el siguiente ejemplo para que ya esta primera ley nos quede súper clara. Listo. Pensemos ya que finalmente, entonces nos sale esto en la evaluación, nos dice una planta homocigota para tallo largo, L mayúscula, M mayúscula, se cruza con una planta de tallo corto, L minúscula, L minúscula. ¿Cómo serán las plantas de la primera generación? Así le saldría la pregunta. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Identificar cuál es el gen dominante y cuál es el gen recesivo. Como podemos ver, al tallo largo me le colocan mayúscula, o sea que ya me están diciendo que el tallo largo va a ser dominante. Y al tallo corto, en el problema me le ponen L minúscula, que significa que ya me están diciendo que el tallo corto es el gen recesivo. Colocamos en nuestro cuadrito de Punnett de 3×3, colocamos el cruce, ¿cierto? Planteamos el cruce entre la hembra y el macho. Decimos que esta hembra, va a ser L mayúscula, porque son homocigotas, es una planta homocigota. Y colocamos L minúscula, porque me dice que se cruzó con una planta homocigota, o sea que ambas letras son iguales. Llenamos como en el anterior caso, colocamos L mayúscula de la madre con L minúscula del padre. En el siguiente cuadrito colocamos L mayúscula de la madre con L minúscula del padre. En el siguiente cuadrito colocamos L mayúscula de la madre con L minúscula del padre. Y por último la L mayúscula de aquí de arriba de la madre con el L minúscula del padre. Recuerden que yo podría decir que este es la madre y este es el padre, o que esta es la madre y este es el padre, y me daría exactamente lo mismo. Finalmente, ¿qué es lo que me importa? Me están preguntando, ¿cómo serán las plantas de la primera generación? ¿Cuál es la primera generación? Estos 4 cuadritos que están acá. ¿Cómo van a ser? Fíjense que todos son iguales, ¿cierto? Todos son heterocigotos porque las dos letras no son iguales, son heterocigotos.
Genotípicamente serán iguales, todos nos dieron iguales. ¿Cómo serán todos? Altos, ¿cierto? ¿Por qué altos? Porque el gen dominante es alto y si tengo el gen L mayúscula, pues va a ser alto. Alto, 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 porque siempre va a dominar el gen dominante, valga la redundancia. Entonces todos serán altos, todos serán heterocigotos. Todas las plantas de la primera generación van a ser altas. Listo. Ahora sí terminamos de tomar los apuntes y nos vamos a la clase, a WhatsApp, a preguntar. Recuerde que en el cuaderno, en la parte de atrás, usted debe anotar todas las preguntas y todas las dudas que tenga para que yo pueda ayudarle, explicarle y solucionar sus dudas. ¿Listo? Entonces, pilas estudiantes porque vamos con 3 leyes y luego me empiezan a colocar problemas. Entonces es importante que lo entendamos. A trabajar.